España disfruta de uno de los momentos más pacíficos de su historia, sin golpes de Estado, sin terrorismo. Pero si quieren hablar de Kale Borroka y de violencia política, hay ejemplos mejores que las manifestaciones por Palestina. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la salsa del odio y el ataque a las sedes de los partidos. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Las Mejores Naranjas ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. En un país donde por cortar una carretera en una protesta contra un genocidio te llaman terrorista y Kale Borroka, no tiene un perdón que la Kale Borroka la lleve a todas partes, y el odio y la división guerra civilista a todos sitios. Vamos a fijarnos en sucesos que por lo que sea tienen mucho menos eco mediático, generan muchas menos horas de televisión, de radio, de consumo de internet. Quizá en realidad porque no son muy polémicos o porque son incómodos para la mayoría de los medios. Así que se despachan con una condena y a otra cosa. Y esa otra cosa sí, eso sí, es violencia política, una y otra vez durante días. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Algunos de los incidentes de los que hablamos hoy quizá no te suenen mucho o de algún día suelto, incluso puede que te parezcan menores, pero escuchando varios de ellos juntos, a lo mejor nos da por pensar que algo está pasando, algo más grave que cortar una carretera, y no lo estamos sabiendo mirar. Por ejemplo, a lo mejor no te habías enterado, pero hay 6 personas imputadas por colgar de una farola con una soga al cuello un muñeco de Pedro Sánchez frente a la sede del PSOE en Ferraz y organizar un apaleamiento colectivo al muñeco. Esto fue en Nochevieja de 2023. Antes, en 2020, un hombre fue detenido por compartir en internet un vídeo en el que había colocado a Sánchez, a Marlaska, a Irene Montero y a Pablo Iglesias en dianas de un campo de tiro y abrió fuego contra ellos. El vídeo lo vieron miles de personas. Los líderes de Podemos han recibido el acoso sistemático en su casa. No fue ni una, ni dos, ni 3 protestas puntuales. Era un grupo de personas que les seguían hasta cuando iban con sus hijos. Pero voy a venir todos los días que pueda. ¡Estamos en casa de la rata comunista! ¡Terrorista asesino! ¡Es un gilipollas! Pero ya no solo hablamos de odio a personas. El 25 de abril de este año, la sede del PSOE en Santander sufrió un ataque que pudo haber tenido consecuencias muy graves. Te dejo que te cuente los hechos mi compañero del diario.es en Cantabria, Laro García. Pues el pasado 25 de abril, un viernes por la tarde, se celebraba un acto de memoria histórica, en este caso, además con 2 hechos relevantes que celebrar en la ciudad, porque esa misma semana se había decidido por primera vez levantar una sentencia contra un acusado durante el franquismo, en la que se exculpaba a un acusado durante el franquismo, y además se había por fin aprobado la modificación de las 18 calles franquistas que no cumplían la ley de memoria democrática. Y había unas 70 personas de público en ese acto. En ese momento entró una persona encapuchada, un joven, que tiró 2 botellas, lanzó contra el público, en este caso quedó en las últimas filas de la sala donde se celebraba el acto y salió corriendo. Una de las personas del público salió detrás de él, aunque no pudo detenerlo, y otra de las chicas, en este caso una joven de 33 años, Andrea Fernández, trabajadora de una ONG, vio las botellas, vio el mensaje que llevaban, que ponía algo así como que frente a las mentiras revanchistas, PSOE igual a Satanás. Lo vio, le extrañó, le pareció evidentemente preocupante, las cogió, salió corriendo de la sede y las lanzó a la acera donde explotaron. Esas botellas eran una especie de cócteles con líquido inflamable con el objetivo de que estallaran dentro de esa sede durante ese acto de memoria democrática. Evidentemente el acto continuó con cierta normalidad, de hecho mucha gente no se dio cuenta porque oyeron los ruidos, vieron que había movimiento pero no eran conscientes de lo que estaba pasando. Y lo que sabemos es que esos 2 jóvenes, uno de ellos fue el que entró a la sede y lanzó los objetos con artefactos caseros explosivos, y el otro el que le estaba esperando en la calle con un coche para salir huyendo. Laro García, hola. Hola, Juanlu.
Esto que nos cuentas fue en abril. ¿Qué más sabemos hoy de los hechos, de sus autores? Bueno, pues como dices, este ataque a la sede del PSOE de Cantabria el pasado 25 de abril ha tenido consecuencias, o ha tenido los primeros detenidos casi 5 meses después, el pasado 12 de septiembre, cuando la Policía Nacional adelantó que se habían detenido a 2 jóvenes, alrededor de 20 años. Lo cierto es que tampoco se dieron muchos datos porque la jueza de instrucción del juzgado número 3 de Santander ha decretado el secreto de sumario. Lo que sí sabemos es que uno de los 2 detenidos, uno de los 2 acusados de ese ataque, es el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, de Carmen Pérez, del Partido Popular. Recordamos además que es el único ayuntamiento de Cantabria en el que gobierna el Partido Popular junto a la extrema derecha, junto a Vox. Dices que uno de los detenidos es hijo de la alcaldesa del PP en una localidad cántabra. Obviamente, la madre no tiene culpa de lo que haga un hijo ya adulto, ni tampoco el hijo es responsable de a lo que se dedique su madre, ¿no? Lo que llama la atención, yo diría que, en este caso para bien, si imaginamos cuál podría haber sido la alternativa, lo que llama la atención es su reacción, la reacción de la alcaldesa. Sí, lo cierto es que sorprende por lo poco habitual, como dices. La reacción fue inmediata. Estábamos prácticamente intentando confirmar los hechos y fue la propia alcaldesa, a través de un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación en un primer lugar y posteriormente convocando a una rueda de prensa, la que confirmó que uno de los detenidos era su hijo mayor de edad, que no vive con ella y que ella lógicamente trataba de desvincular de su actividad política, de su militancia en el Partido Popular o de sus tareas como alcaldesa. Trasladar mi enérgica repulsa ante cualquier hecho violento, venga de quien venga, vaya contra quien vaya y sea de la índole que sea. En este momento y hasta ahora todavía me cuesta asimilar que mi hijo pueda estar implicado en un acto tan mezquino, y hablo como madre, pero también como alcaldesa. La reacción, tanto en el comunicado como en la rueda de prensa posterior, fue modélica en ese sentido, dado que pues negó toda la legitimidad a ese ataque, a ese hecho, lo calificó de deleznable incluso, e insistió mucho en eso, en que su hijo, si había cometido ese acto violento, pues debería pagar por las consecuencias, a pesar de que ella como madre, lógicamente, estaba pasando una situación muy complicada, muy delicada. Evidentemente todo esto lo dijo pues con la emoción propia y las lágrimas a flor de piel en una comparecencia que fue realmente dura para ella. Laro García, director del diario.es en Cantabria, gracias. Muchas gracias, Juanlu. Obviamente ha habido épocas en la historia reciente de España donde la violencia callejera, el terrorismo, la amenaza afectaban mucho más a nuestra política. Aquello sí era Kale Borroka, pero a estos ataques nadie los llama Kale Borroka. Eso se reserva para una manifestación pacífica por Palestina. Y eso que el PP es también a veces víctima de estos ataques. Hace unos meses vandalizaron su sede en Huesca con pintura roja, en 2023 atacaron su sede en Móstoles, también la de Torrelodones, pero en este momento el nivel de odio en redes sociales, en sedes, en medios de comunicación contra la izquierda es, a todas luces, mucho mayor que a la inversa, porque además forma parte de una tendencia ultra más amplia internacional de crear un ambiente que lo cuestione todo, hasta la legitimidad de un resultado electoral o de un parlamento. Eso es ser un presidente ilegítimo. Pedro Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del gobierno de España. El gobierno de Sánchez es evidente que tiene problemas de legitimidad de origen y que ahora está teniendo problemas de legitimidad en ejercicio. Aquello empezó con Pablo Casado, pero siguió con Feijóo. ¿Es verdad que la soberanía nacional ya no reside en las Cortes? Pues durante lo que llevamos de legislatura yo tengo que ser sincero, no. Y cómo olvidar aquel meme que el PP convirtió en lema electoral. Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote. O la normalización del insulto sin complejos. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta. Esta agitación constante de la batidora política crea una salsa, y esa salsa sabe a odio. El gobierno no es legítimo, el presidente es un ocupa, un traidor, un hijo de puta, poco menos que un dictador. Cuando una democracia liberal se ve secuestrada por proyectos autoritarios, llevándonos al extremo, alimentando pasiones de invernadero, como decía Julia Marías, aquellas de los que no han vivido la guerra civil, pero después
nos tienen que señalar el camino y decir cómo nos tenemos que sentir, y provocando de esta manera que se repitan los peores episodios de nuestra historia. Es decir, Sánchez vive para que haya dos Españas y que una acabe con la otra. Si todo eso es así, para ese nivel de odio, el ataque a las sedes es lo menos que puede pasar. Que se lo digan a los inmigrantes de Torre Pacheco. Pero no significa que no sea grave o el principio de algo peor que ya vemos en otros países. Hay decenas de ejemplos de ataques solo en los últimos 5 años. La sede del PSOE en Llanera, en Asturias, también la de Rivas, la de Leganés en Madrid o en León o en Valencia. Valencia es una provincia donde la izquierda ha sufrido más ataques, incluso que la media en los últimos meses. Nos lo cuenta nuestro compañero del diario.es en la Comunidad Valenciana, Toni Cuquerella. Hola, Juanlu. En el País Valenciano también se han producido diferentes ataques a formaciones progresistas con diferentes grados de gravedad. Los más destacados se han producido en Valencia ciudad, en Picaña y en Ontinyent. A principios de julio, la sede del PSPV en Valencia amaneció un domingo vandalizada con toda la fachada repleta de pintura negra y una sábana con el logo del Partido Socialista tachado con una cruz roja. En este caso no aparecían inscripciones con mensajes, pero pocos días después el objetivo se puso sobre Compromís, concretamente en la sede que tiene esta formación en Picaña. Este ataque ya incluía simbología nazi como cruces celtas y también mensajes reivindicativos de los autores, firmando como Picaña fascista anticatalanista, o también ataques políticos acusándoles de traidores a la patria. El caso más reciente ocurrió la noche del pasado 20 de septiembre en Ontinyent, precisamente la ciudad natal de la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, donde está la agrupación a la que pertenece. Esta pintada no se realizó sobre ninguna sede, sino en un muro en la vía pública. Pero el mensaje era directo contra este partido concreto: matad socialistas. En los 3 casos, las formaciones han manifestado que no se acobardan. En el caso de Ontinyent se ha denunciado la pintada por la vía penal en la justicia ante la incitación a la violencia del mensaje. Pero todos ellos coinciden en lamentar que no se trata de casos aislados, que van todos en la misma dirección política y señalan al PP por la radicalización de su discurso y hacerle el juego a la extrema derecha. No obstante, el propio Carlos Mazón, presidente de la Generalitat y del PP valenciano, a través de redes sociales condenó los diferentes ataques. Condena que en ningún caso ha hecho la ultraderecha de Vox. Y vamos a terminar con un caso paradigmático, aunque ya tiene 4 años, sucedió en 2021. Lo sufrió Podemos en su sede en Cartagena. Nos lo va a contar, para acabar, nuestra compañera del diario.es allí, Elisa Almagro, y lo que vamos a escuchar se parece un poco a lo que hemos contado al principio del episodio, un ataque preparado con explosivos, que por suerte no tuvo consecuencias personales. Hola, Juanlu. En la región de Murcia tuvo lugar un ataque similar. Fue en la sede de Podemos de Cartagena en abril de 2021 y en ese caso tuvo lugar por la noche, con la sede vacía. En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver como un encapuchado grafiteó en 2 ventanas de la sede "hijos de puta y escoria corrupta". Después abre su mochila, saca un cóctel molotov y lo lanza contra el edificio. Solo en el año anterior, esta sede de Podemos sufrió otros 2 ataques y miembros de la formación política nos contaron que las amenazas que recibía eran diarias. Ese mismo año, en noviembre, uno de los implicados fue investigado por presuntamente atacar la sede de Izquierda Unida y el PCE en San Andrés de Rabanido, en León. A los presuntos autores se les identificó como miembros de Lo Nuestro, que es una organización xenófoba que actúa en la zona de Levante. La policía llegó a encontrar en el teléfono de uno de ellos 833 archivos de carácter fascista. En la mochila que supuestamente utilizó durante el ataque tenía bordado AHTR, siglas de Adolf Hitler tenía razón. Y en su domicilio encontraron, entre otros, 2 hachas, un cuchillo de grandes dimensiones, un puño americano y un pasamontañas. Y antes de marcharnos... Con Kit Digital, Las Mejores Naranjas ha impulsado su digitalización. El Kit Digital ha impactado en la operativa de negocio y en las ventas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.